están, queridos arancelarios y aranceleras? Bienvenidos a un episodio más de su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Y en esta ocasión, en este nuevo episodio, no vamos a hablar de lo que son los contratos, de los negocios o de inversiones. Vamos a abordar un tema muy importante y para eso tengo a dos invitados, a dos grandes doctores, especialistas en el tema de derecho penal y que tiene que ver con la prisión preventiva, algo que en México pues ha tomado bastante fuerza en el ámbito jurídico. Y para abordar el tema del día de hoy nos acompaña el doctor John Brenes, un gran amigo. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Nos acompaña desde Costa Rica. Y el doctor Sergio Charbel. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Un gusto, muchas gracias. Tenerlo aquí, tenerlos a los dos en Change TV. Y antes de iniciar, arancelarios y arancelarias, quiero comentarles un poco de la semblanza del doctor John Brenes. Él es el abogado penalista desde 1987, graduado con mención cum laude probatus de la Universidad Autónoma Centro de América, máster en política criminal por la Universidad de Salamanca en España, máster en Derecho Procesal Penal avanzado por la Universidad de Barcelona y múltiples actualizaciones en el campo del derecho. Especialista también en litigio, máster en política criminal y derecho procesal penal, avanzado, especialista en teoría jurídica del delito, certificado en justicia constitucional, Universidad de Salamanca, España, entre otros muchos estudios. Y por su parte, el doctor Sergio Charbel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo 2 menciones honoríficas, y también por la UNAM, y es egresado de la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 3 títulos de especialidad por la Universidad de Castilla-La Mancha en Derechos Humanos y otra en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, y por la Universidad de Pisa en Alta Formación de Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos. Bueno, sin duda, 2 grandes másters del derecho penal. Y pues, ¿quién más para abordar estos temas importantes respecto de lo que es México-Costa Rica, con 2 modelos frente a la prisión preventiva? En reiteradas ocasiones México se ha puesto a pensar, ha reflexionado respecto de la pertinencia de abordar, de seguir practicando el tema, imponer la prisión preventiva como una regla y no como una excepción. Pero quisiera, bueno, ¿quién quiere empezar abordando el tema? Así que adelante, doctor. Gracias, don César. Pues sí, efectivamente, primero que todo muy agradecido por recibirnos acá en este país tan hermoso. Y bueno, evidentemente la prisión preventiva, como usted bien lo acaba de señalar, es una excepción, no es parte de lo que busca el proceso penal, porque lo que busca el proceso penal es, mediante un sistema de garantías procesales, determinar si ciertos hechos que se consideran socialmente reprochables y partiendo del ius puniendi del Estado, del principio de legalidad, etcétera, si esto, pues bueno, amerita que la persona sea sometida al proceso de la forma más violenta, más grosera, si se quiere, privándolo de su libertad de tránsito. Por lo tanto, como bien lo decía usted al inicio, doctor, eso es algo que tiene que ser excepcional, y así es en el caso de Costa Rica, algo excepcional, contrastando un poco con el artículo 19 constitucional, que pues no nos da la posibilidad, sino que dice que el juez deberá imponer la prisión, no podrá. O sea, la labor intelectiva del señor juez o la señora jueza, pues prácticamente la anula la norma constitucional y la va a dejar para simplemente una acción judicial automática del juez. De tal manera que si hacemos una supresión hipotética de la figura del juez de garantías, como llamamos en Costa Rica, evidentemente siempre la persona va a ir a prisión, porque no va a depender del grado de probabilidad del hecho que ha cometido, sino más bien va a depender
del tipo penal que se presume cometió. Entonces, es casi un criterio de peligrosidad. Y en alguna forma es ir en contra de criterios tan valiosos como los del doctor Luigi Ferrajoli, que Claro. nos venía a decir siempre, bueno, en nuestros países latinoamericanos, o en los países latinoamericanos, se confirma por qué la persona debía ir a prisión, pero el verdadero juicio está en la etapa preparatoria. Sin duda un tema bastante importante y bueno, por la parte de México, a veces yo he notado que es más bien la regla. Pero doctor, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo vemos desde México? En México tenemos una regulación muy cuestionable, porque se prevé no solo la prisión preventiva, que esta es válida cuando es justificada, cuando el juez de control realiza un análisis del caso y advierte un riesgo procesal, con el cual, por ejemplo, hay un peligro de que la persona imputada no se presente debidamente al juicio o al procedimiento de investigación, o bien para la protección de las víctimas o de los testigos, es que ante esas circunstancias el juez de control dicta esta medida, que obviamente es una medida gravosa, por eso es excepcional, pero en un contexto mexicano complejo de seguridad, en el sexenio de Calderón, se presenta una reforma constitucional que deriva en prever en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, a la prisión preventiva oficiosa, prevista como automática, es decir, hay un listado de delitos que si se inicia una investigación por estos delitos, el juez de control deberá, no podrá. Que ahí viene ese juego, ¿no? Con el deberá y no podrá. Así es, deberá imponer la prisión preventiva oficiosa de tal manera que esta es automática. Y esto representa una pena anticipada y es por eso que la Corte Interamericana ya ha condenado a México para que modifique esta regulación prevista en el texto constitucional y desarrollada en la legislación secundaria y obviamente aplicada, y hay criterios jurisprudenciales que la respaldan, para que esto se elimine, derivado de que se ha considerado la inconvencionalidad de esta prisión preventiva oficiosa porque transgrede el principio de presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Claro, sin duda, México ha sido señalado constantemente por ese artículo en la Constitución y bueno, recordarán ustedes que incluso México ha hecho, no ha legislado todavía en modificar ese artículo por el tema, argumenta, bueno, pues también de la peligrosidad a veces de los sujetos. En ese sentido, ¿ustedes cómo han logrado superar esta disyuntiva que nosotros tenemos, doctor? Claro, evidentemente sí, porque, vamos a ver, al haber un precepto constitucional, o sea, de normas jurídicas de primer nivel, tenemos que recordar los criterios de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que en materia de derechos fundamentales, si hay un criterio en la Constitución política, prevalece la normativa supranacional. Y eso, usted muy bien, don César, lo sabe como especialista que es también, que la Corte ha sido muy clara en ese sentido. Ahora, Costa Rica también sufrió su condena en algún momento, no propiamente por el tema de la prisión oficiosa, pero también por algunos errores procesales, y no existió la voluntad política para resolverlos inmediatamente. Le cuento el caso Herrera Ulloa, que duró cerca de 6 años en convertirse en ley de la República, pidiéndole prórrogas al comité de seguimiento de la Corte. Entonces, a mí me parece, en la experiencia mexicana, hay dos cosas que ya lo hemos comentado en algunos claustros universitarios aquí en México, y es, volviendo al tema de el juez podrá, al juez deberá. ¿Por qué? Porque si debe, ¿qué va a valorar? ¿Hay peligro de obstaculización? Haya o no haya, igual tiene que imponer prisión preventiva. ¿Hay peligro de fuga?
haya o no haya, igual tiene que imponer prisión preventiva, porque si no el juez se expone a una sentencia hasta de prevaricato, porque va a dictar una sentencia en contra de la ley. Por lo tanto, en Costa Rica tratamos de que la prisión preventiva sea, y que no le voy a decir tampoco de que es el sistema procesal perfecto, pero al menos obliga al juez a hacer una valoración y ahí cambia. Porque más bien dice, el juez podrá imponer prisión preventiva si considera que el imputado está, que está siendo sometido a la investigación, pareciera que sí es la persona responsable de los hechos en grado de probabilidad, no en grado de certeza, porque si no nos adelantaríamos a la etapa de juicio. Pero igualmente también hay que ver, como bien indicó el doctor Charver Olvera, los peligros procesales. Bueno, se va a fugar, bueno, va a matar a un testigo o va a amenazar a una víctima para que cambie su declaración. Esos son peligros procesales, porque al final de cuentas la prisión preventiva lo que busca es el arraigo del imputado al proceso. Sí, y sin duda, en el caso de México, pareciera ser que a veces eso no ocurre, ¿no? O sea, finalmente, si le preguntamos a las personas, el común denominador piensa que es mejor que las personas que estén enfrentando un proceso penal lo hagan a través de una prisión preventiva. ¿Qué debería de hacer México? Digo, aparte de atender los señalamientos por parte de la Corte Interamericana, ¿qué debería de hacer México para no estar en incumplimiento internacionalmente? Bien, en este momento tenemos dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y en el caso Zumpangle Tecpile, que precisan como condena que el Estado mexicano debe adecuar su sistema jurídico para no prever a la prisión preventiva oficiosa. Es decir, deja a salvo a la prisión preventiva siempre que ésta sea justificada. Pero como está previsto en la Constitución, que es una prisión preventiva, preventiva oficiosa, que tiene el carácter de automática, esto es lo que hemos venido comentando como una pena anticipada. Y el Estado mexicano lo que debe hacer para subsanar este error, esta anomalía en el texto constitucional, es la reforma constitucional. Esa es en gran medida la solución correcta que debe adoptar el Estado mexicano. Sin embargo, pues, el contexto de integración del Congreso de la Unión no da para que pueda avanzar una reforma en este sentido. Entonces, se han diseñado algunas estrategias por quienes han sido afectados por esta medida a través de las vías jurisdiccionales. De tal manera que la Suprema Corte ha conocido ya el caso anteriormente, ¿no? Ha llegado a la Suprema Corte a través del juicio de amparo y de la acción de inconstitucionalidad este tema. La anterior integración de la Suprema Corte ya tuvo la oportunidad de estudiar y llegó a una conclusión que no fue satisfactoria para cumplir con estas sentencias. Es decir, señaló que la estructura procesal que tiene la Suprema Corte no da para invalidar una norma constitucional. Y segundo, había algunas alternativas muy interesantes que también se propusieron en el Pleno, que es la inaplicación de la norma. Es decir, sí, está el texto constitucional, no lo podemos eliminar, pero es factible que a través de un precedente se determine la inaplicación de la norma constitucional. Otra posibilidad es una interpretación conforme. Esta interpretación consiste en que la prisión preventiva oficiosa no se entienda como automática, sino que el oficioso derive en que, sin petición de parte, el juez de control entre al análisis del caso concreto. Por desgracia, estas soluciones fueron desestimadas, no se logró las mayorías que se requerían. Claro. Y en la actualidad, la Suprema Corte vuelve a enfrentar el asunto, pero ahora bajo asuntos que tienen que ver con el cumplimiento de sentencias internacionales. Es decir, la Suprema Corte va a determinar qué le compete para cumplir
estas dos sentencias y además hay una contradicción de tesis, es decir, el tema está vivo, la Suprema Corte tiene una nueva oportunidad de entrar al análisis, la cuestión es que hay una nueva integración que posiblemente no dé para que se logren los votos a fin de que se opte por una de estas alternativas que he mencionado. Sin duda tenemos un tema bastante complejo y como usted bien lo comenta, doctor, la integración, la nueva dinámica jurídica que se está viviendo en México, como que a veces nos pone a pensar qué va a pasar con el sistema jurídico mexicano. Pero en el caso de Costa Rica a mí me llama mucho la atención que ustedes, para a veces aminorar estos riesgos en cuanto a que a veces su derecho no sea incompatible con las normas internacionales, tengo entendido que su Suprema Corte hace previamente un análisis antes de firmar un tratado y adherirse a las disposiciones del mismo. No sé si esto sea así o funcione así. Mira, César, más que todo aquí hay que verlo con mucho cuidado, porque es un tema de independencia judicial. Es decir, la Corte no puede imponerle criterios a los jueces penales, que en este caso juez de garantías, que evidentemente lo que van a hacer a la hora de aplicar una medida cautelar es entender que hay, como ya lo dije, someter al proceso al individuo. Por lo tanto, tal como lo percibo yo, y dicho esto con mucho respeto, acá en México lo que hay es una forma de paliar el delito, de tratar de evitar el delito. Y eso por política criminal es un absurdo. O sea, por más que vos querás venir a subir las penas, a establecer penas más severas o legislar lo que sea, como decía algún filósofo del derecho, el exceso de orden provoca injusticia. Y esto es lo que está pasando en México, a mi modesto entender. Y en el caso de Costa Rica, pues no, no hay un control vertical más allá. Ahora, si hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se suscribió en mi país, por eso se llama Pacto de San José, lleva el nombre de nuestra capital y su sede está ubicada en San José Centro, ¿sí? Entonces, ahí es donde encuentra uno un control de convencionalidad que desgraciadamente tiene algunos escollos, y es, por ejemplo, de que la Corte no se va a venir a reunir permanentemente como debería hacerlo, para que nosotros tuviéramos más accesibilidad. Por otro lado, podemos acudir a la comisión, aunque no agotemos vías domésticas, pero son solo 6 o 7 comisionados. Entonces, evidentemente, las posibilidades de que te acojan una medida cautelar son difíciles. Al final de cuentas, Costa Rica trata de ser punta de lanza en la defensa de los derechos fundamentales. Hay grandes esfuerzos, pero atención a esto, y ojo con esto, muchas veces, vamos a ver, no pocas veces ha ocurrido que un juez no impone prisión preventiva en un asunto mediático y termina en lo que se llama la inspección judicial. O sea, termina siendo sometido a un control disciplinario que hasta puede terminar en un despido sin responsabilidad patronal. Entonces, la verticalidad a nivel laboral es todo un tema, César. No es tan sencillo. No es tan sencillo venir a abordarlo y decir, bueno, es que Costa Rica hizo un análisis de la aplicación de tal tratado, etcétera. Pues sí, y la mayoría los ha suscrito, pero ya a la hora de la aplicación es diferente. Es diferente e inclusive ya también México ha tenido, por eso también ese fue el origen de una reforma judicial, ¿no? Como tener más control sobre los jueces. Y en el tema penal, ¿crees que también vayamos a esa tendencia como lo indica el doctor John? Bueno, sí, obviamente de un control disciplinario frente a los jueces, eso ya es un hecho, y esta reforma al Poder Judicial fortalece esta vigilancia hacia los jueces. Y retomo algo de lo que dijo el doctor Brenes, porque si los jueces, en este caso los jueces de control, se atreven a no generar esta aplicación automática de la prisión preventiva, estarían sujetos a un control disciplinario, pero
el tema aquí central es que eso nos pone en un incumplimiento internacional respecto a estas sentencias. Es por eso que la Suprema Corte tiene una gran encomienda, ahora que tiene esta segunda oportunidad de valorar el caso para fijar un precedente, a mi forma de ver, que establezca la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa para librar a los jueces de control de esta obligación que tienen de fijar esta medida cautelar cuando se presenta alguno de los múltiples delitos que están previstos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Sin duda, parece ser que estamos viendo dos sistemas de símbolos, ¿no? Diferentes. ¿A qué se deberá? También al tipo de peligrosidad de las personas que son procesadas. Yo lo analizo desde el punto de vista de la política criminal que se sigue en cada país. Somos países hermanos, Así es. compartimos mucho, pero tenemos realidades criminales diferentes. Y el abordaje que ha dado México ha sido más de castigo y represión que de prevención. Y parten de la falsa creencia los legisladores mexicanos que el derecho es preventivo. No, el derecho es sancionador de conductas ya realizadas. Aquí hay problemas sociales, económicos que hay que resolver. Sí, vivimos en una realidad latinoamericana donde nuestros países no es que sean pobres, es que la riqueza está muy mal distribuida. Por lo tanto, eso genera un alto índice de criminalidad. Pero no es que vamos a ver, Costa Rica ahora mismo es ruta de paso de narcotráfico hacia México, hacia Europa, hacia los Estados Unidos. Y eso ha causado pues fenómenos que antes no veíamos. Costa Rica era considerado un país de paz y ahora vemos fenómenos como sicariato y un ascenso muy grande en temas de homicidios. Entonces, César, aquí el tema no es, vamos a ver, y es el problema que tiene el artículo 19 en el segundo párrafo. O sea, cuando usted empieza a sancionar por el tipo penal, está aplicando un criterio de peligrosidad y está asumiendo que la persona que es detenida por X delito, que ya está en esa tipología, que debería estar en el Código Penal, no en la Constitución, entonces ya con solo eso es suficiente para enviarlo a prisión. No es que Costa Rica tenga, o en este momento Costa Rica tiene una situación de inseguridad bastante delicada, sobre todo por temas de narcotráfico y crimen organizado, pero el abordaje que se ha dado ha sido un poquito más benévolo, aunque ahora que tenemos un cambio de gobierno, hay temores en mucha parte de la población. El próximo mes de mayo estrenamos presidenta y hay mucha gente que tiene miedo de políticas represivas y de leyes con penas muy altas, de sanciones penales desproporcionadas. Y ojalá no lleguemos a una prisión preventiva oficiosa. Pero también hay que ver que el sector jurídico, algún maestro dijo hace 50 años que Costa Rica había sido hecho no por militares, afortunadamente no tenemos ejército, sino que había sido construido por maestras y abogados. Y eso ha generado una cultura cívica en el costarricense que hace que pues sea un poquito más crítico a la hora de analizar estos cambios, que lo que buscan nada más es controlar la delincuencia mediante la represión. En el caso de México, doctor, ¿usted considera que esa parte, quizás desde que se dio la reforma al sistema de justicia penal, se dejó a propósito por la criminalidad? Y porque también entiendo que hay muchos doctrinarios que dicen que México no ha aplicado una correcta política criminal. ¿Tú qué opinas? Esto es parte indudablemente de una política criminal represiva por parte del Estado mexicano, un contexto complicado, como lo señalé al inicio, de inseguridad, principalmente de la delincuencia organizada, que ha dado lugar a que el gobierno establezca este tipo de políticas para dar a conocer a la población que se está haciendo algo. Pero la verdad de las cosas es que este tipo de medidas en nada favorece el tema de la persecución del delito
simplemente es una apariencia política que se pretende dar a la población, pero que sí lastima severamente los derechos humanos y que lo podemos ver estadísticamente. Quienes están actualmente en prisión y no tienen una condena, un 43% de ellas está por prisión preventiva oficiosa, lo cual es un porcentaje muy alto y nos lleva a una crisis institucional en el ámbito penal y obviamente esta responsabilidad internacional que ya tenemos. De tal manera que estamos en presencia de valorar qué tipo de Estado de Derecho queremos. Un Estado de Derecho que vulnere los derechos humanos al perseguir delitos o bien alinearnos a los parámetros internacionales para efecto de que los procedimientos penales, los procesos penales estén limpios de violaciones a derechos humanos, al menos desde la parte del diseño normativo. Obviamente la parte de aplicación, de implementación, eso resulta muchas veces problemático, pero nuestro problema es de diseño normativo y se agrava cuando este es constitucional. Sin duda, algo que acabas de mencionar, doctor, es el tema referente a las penas, ¿no? Y no sé si en Costa Rica, por ejemplo, acostumbren. Aquí en México es muy común escuchar a cada 6 años, si no es que cada 3, y ahorita lo vamos a escuchar ya en las elecciones intermedias, que se propone a la población aumentar las penas, ¿no? Como si eso fuera una panacea o como si eso fuera la solución. En el caso de ustedes, ¿aplica lo mismo? Claro. El fenómeno del populismo punitivo es un fenómeno que usted lo ve en un régimen de derecha o un régimen de izquierda y normalmente quien lo apoya, y tengo que decirlo con todas las letras, son los legisladores más ignorantes. Son los que quieren decir, llegué a hacer algo al Congreso y vean que estoy creando leyes, aunque sean absurdas. Y si usted me permite, César, salirme un segundito del tema, solo para darle un ejemplo de una ley realmente torpe, que es el tema de la búsqueda de la sanción de la violencia vicaria. Está bien, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero imagínese usted que en Costa Rica se acaba de modificar la ley contra la violencia doméstica en el artículo 3 y dice que si un hombre, y esto no tiene nada que ver con temas de género, no quiero que me tachen de machista ni nada, es la realidad y ahí está la norma, no la inventé yo. Pero si un hombre, solo un hombre, una mujer no, solo un hombre, le pega un susto o golpea a la mascota de su expareja, puede ir a la cárcel. Eso es el populismo punitivo, es decir, no vamos a tolerar nada, vamos a castigar todo, vamos a aplicar leyes más severas e incluso nuestros centros penales están saturados de personas sin condena. Y tenemos un complejo penitenciario compuesto por varios centros ubicados en una provincia que se llama Alajuela, y todos están repletos, con poblaciones que tal vez son para 500 personas y tienen 1.600, que están durmiendo en el suelo, que están durmiendo en los baños, que no tienen medicinas, que no tienen nada. Pero bueno, entonces el tema es que lo que se busca es establecer cada vez más sanciones para decirle a la población, mire, vote por mi partido, porque yo sí voy a poner orden en este país. Y volvemos a lo mismo. O sea, vamos a ver, don César, aquí el tema no es que los legisladores puedan o no puedan, es que están muy mal asesorados. Y desgraciadamente el tema de política criminal se ha convertido en un tema electoral. Así es. Ya tuvimos un tema de violencia vicaria en México, ¿no? En donde otra vez los legisladores están tratando de modificar la ley porque buscaron ahí, dijeron, esto no nos conviene políticamente hablando. Así es. Y el tema también de las penas que han sido, cada vez las aumentan. Eso sí es un problema también para nosotros. Es un problema y estamos en la misma dinámica y quizás aterrizando estas ideas al caso mexicano, el tema del populismo punitivo, lo vemos con la ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa. Esto es, las sentencias que he mencionado se notificaron a México en noviembre de 2022 y en enero de 2023
pero en diciembre de 2024 viene una reforma constitucional que debería haber sido para eliminar a la prisión preventiva oficiosa, pero lo que se hizo fue ampliar el catálogo. Y eso indudablemente es un tema de populismo punitivo que nos pone aún más en incumplimiento de estas sentencias de la Corte Interamericana, y tenemos delitos como corrupción, que además no es que sea un simple delito de corrupción, sino que este se desarrolla posteriormente en la legislación secundaria y son múltiples supuestos de este delito de corrupción. Obviamente el que tiene mayor énfasis es el de la delincuencia organizada, pero tenemos un listado muy amplio. Y hablo de la corrupción porque este fue precisamente de los que se agregó para generar este populismo punitivo. Sin duda, tenemos que tener mucho cuidado como sociedad, ser muy analíticos, como bien lo decía el doctor John, respecto a estas, sobre todo estas efectos placebos que en la realidad nunca no solucionan el problema de fondo y que más bien lo que trae consigo es gasto, que trae también consigo el no analizar los casos y también el hecho de incumplimiento a nivel internacional. ¿Qué recomendaciones nos darías, doctor, para poder, bueno, sobre todo a la gente que nos ve, para poder, ahora que nosotros vamos a venir en temas de elecciones y desde tu país, para ser más analíticos en estas propuestas? Pues mira, César, lo que vos estás diciendo. Yo estoy muy contento, llevo prácticamente una semana en varias universidades de acá de México y he sentido mi percepción es de que la población mexicana está tomando conciencia del problema. Y esto, perdóneme el parangón, pero esto es como el alcohólico. Si el alcohólico no se autopercibe alcohólico y no concibe que una copa es más fuerte que él, pues nunca se va a curar. Lo mismo le está pasando a la sociedad mexicana, dicho como un extranjero con mucho respeto, lo digo como jurista, ¿verdad? Evidentemente la sociedad mexicana, por lo menos los claustros universitarios en los que he podido participar en actividades académicas, me han abierto una gran esperanza. Veo profesores muy críticos, veo colegas abogados y abogadas muy críticas y veo sobre todo a la juventud muy crítica de entender que esto no puede seguir así. Desde Costa Rica yo lo que espero es que no demos un paso atrás, que no demos un retroceso, que no caigamos con este nuevo gobierno un populismo punitivo y tengo muchas esperanzas de que este gobierno haga las cosas bien. Y bueno, pues confiar en la sabiduría del gran ambiente de juristas de tan alta calidad que tiene México. Gracias. Doctor, en el caso de México, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, a los legisladores? Porque hace falta mucha asesoría legal. O sea, a veces en México se piensa que estos temas se abordan desde la academia, desde los libros, desde las tesis y para de contar. Pero tú dinos, ¿qué le recomendarías a nuestros legisladores, a la población? La realidad es también que hay muchos intereses de por medio de mantener este populismo punitivo a pesar de lo absurdo que pueda llegar a ser y a pesar de que haya buenos asesores de los legisladores. Si hay una línea bien determinada hacia ellos, es muy complicado que esto pueda llegar a superarse con una buena legislación. Lo que yo señalaría es hacer conciencia, porque cualquiera nos pueden inventar uno de los delitos previstos en el artículo 19 y nos impondrían de forma automática esta medida, lo cual es sumamente lesivo. Y ese es precisamente el problema. Todos estamos en riesgo de que en cualquier momento se pueda imponer esta medida y resulte muy gravoso para nosotros y para nuestras familias. A veces no somos conscientes porque lo vemos muy lejano, pero realmente como mexicanos estamos en riesgo. Sí, justamente puede pasar y a veces por no pensar porque eso es lo que a veces sucede, ¿no? En la sociedad mexicana, le va a pasar al de enfrente y no nos va a pasar a nosotros, pero bueno, hay que pensarlo más. Doctores, lamentablemente ya estamos llegando al final de esta gran entrevista, de esta gran charla. Pero antes de irnos, quisiera
saber dónde los pueden contactar, por ejemplo, la gente que los ve en el caso de usted para una Con asesoría, mucho una gusto, atención. doctor. En redes sociales, que ahora pues es algo que rompe fronteras, como abogado John Brenes Ortiz en todas las redes sociales. Abogado John Brenes Ortiz en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Instagram, TikTok, TikTok. el rejuvenecido con Ajá. TikTok, Ok. y LinkedIn. LinkedIn. En el caso tuyo, doctor, ¿dónde te podemos contactar? Tú sí estás aquí en México. Sí, claro, y también por las redes sociales, todas las redes sociales. Me pueden buscar por mi nombre completo, que las tengo asociadas a mi nombre completo. Sergio Charbel Olvera Rangel. De esa manera pueden identificar mi perfil en redes sociales. Perfecto. Bueno, pues sin duda México enfrenta un doble dilema, seguridad o garantías. Y esto yo creo que nos dará pauta para futuras pláticas. Veremos cómo avanza este tema en el caso de México en la Suprema Corte. Rogamos que salga, que se haga un correcto análisis. Y gracias nuevamente, doctor, por darnos esa oportunidad de conocerte, de saber de Costa Rica. Eres bienvenido. Muchas México gracias. es tu casa, Change TV es tu casa, es Gracias. una embajada para que tú vengas, platiques con nosotros de estos temas tan interesantes, al igual que contigo, Muchas doctor. gracias. Muchísimas Esta es su gracias. casa. Y a ustedes, arancelarios, aranceleras, esperamos que este episodio haya sido de su interés. No se olviden suscribirse, darle like a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales por Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en un siguiente episodio por más aquí en Change TV, la televisión del cambio. Gracias.